Cecilia Russo y Matías Tejera son profesores de matemática, egresados del Instituto de Profesores Artigas, IPA. Actualmente Matías es docente de matemática en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, UDELAR, y en la especialización en tecnologías educativas de la Universidad Tecnológica del Uruguay, UTEC. Además, trabaja como docente en la formación inicial de profesores de matemática en la Universidad Johannes Kepler en Linz, Austria. Cecilia ha dado clases en los institutos normales de Montevideo y en el IPA, y actualmente trabaja, al igual que Matías, como docente en la especialización en tecnologías educativas de la UTEC. Ambos realizaron la maestría en Ciencias en Matemática Educativa del Instituto Politécnico Nacional de México. Actualmente están cursando estudios de doctorado en la Universidad Johannes Kepler en Austria. El área de investigación de Cecilia es el desarrollo de ambientes ludificados para promover la motivación y el compromiso de los estudiantes, específicamente en las clases de matemática. El área de investigación de Matías es el uso de tecnologías emergentes con sentido pedagógico en la formación inicial de profesores de matemática y se centra en el conocimiento especializado del futuro profesor de matemática para enseñar con tecnología. Cecilia trabaja como investigadora en diversos proyectos relacionados con la educación STEAM en la Facultad de Educación de la Universidad Johannes Kepler. STEAM es una sigla en inglés que en castellano significa ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Por su parte, Matías participa de varios proyectos de investigación vinculados a la formación docente y la inclusión de tecnología en las instituciones educativas. Desde hace varios años están vinculados a la Sociedad de Educación Matemática Uruguaya, SEMUR. Al comienzo colaboraban con la organización de los congresos y eventos, pero desde 2021 integran la directiva de la sociedad. Cecilia, Matías, bienvenido al canal de Matemática más Educación y particularmente al ciclo de entrevistas profesores de matemática uruguayos por el mundo. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andas, Todo Gustavo? bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias Gracias. a ustedes por aceptar la entrevista. Como ya mencioné, ambos hicieron la maestría en Ciencias en Matemática Educativa del Instituto Politécnico Nacional de México. La hicieron a distancia, pero ahora están en Austria haciendo el doctorado. ¿Por qué no hacer el doctorado también a distancia? ¿Qué los llevó a tomar la decisión de trasladarse a otro país para hacer el doctorado en forma presencial? Bueno, arranco yo. Bueno, para mí implicó todo un desafío moverme, salir del país, ir a vivir a un país del cual conocía muy poco en ese momento. Fue una de las cosas que me motivó a no hacerlo a distancia, el poder estar como inmersa en otra sociedad que en ese momento era nueva, de que tenía otro idioma, que en realidad eran dos idiomas que me enfrentaba nuevos, porque si bien todo lo hacemos en inglés, que bueno, que sería como el segundo idioma nuestro, eh, el resto del mundo vive en alemán acá, del cual no hablo casi nada, más bien nada. Pero sí, la mayor motivación fue esa, poder cursarlo como en contacto con la gente que estaba haciendo las investigaciones, poder crear redes de contacto más cercanas, que lo virtual a veces complica un poco eso. Sí, lo mío también es parecido. Yo terminé la maestría muy entusiasmado con seguir estudiando y seguir investigando. Y llegué 3 días tardes a postularme al doctorado en Cicata, el mismo doctorado con el mismo formato que... Entonces, bueno, era esperar un año y en ese interín de esperar un año empecé como a pensar, bueno, pero hay otras opciones, ¿por qué no? Veo, y bueno, y conocí a Ceci, que Ceci había empezado el doctorado acá, entonces fue
poco de preguntarle cómo estuvo vivir allá, cómo se siente, y nada, y me surgió eso, que es el estar inmerso en otro lado, ir, conocer otra gente, nada, y bueno, eso nos llevó a venirnos. ¿Qué características tiene el doctorado que están haciendo? Y me gustaría también saber si sienten que el IPA, el Instituto de Profesores Artigas, les dio una base, una buena base, si les dio herramientas para enfrentarse a los desafíos que le imponen ahora el doctorado. El formato es bastante, a mí por lo menos me resulta muy interesante, porque hay clases, pero hay pocas clases y no es una cosa muy estructurada, son más como seminarios a los que tenemos que, como que estar, de los que tenemos que estar participando todos los semestres. Y bueno, hay algunas clases también que tenemos que tomar específicas, pero en general es como bastante abierto y se trata mucho más de como de, bueno, de presentar, contar en qué estoy, cuáles son mis necesidades. Por ejemplo, ahora arrancamos el semestre mañana. Bueno, Y la consigna del encuentro del seminario de mañana es, bueno, ¿qué necesidades, qué cosas necesitan ustedes para su investigación? ¿Qué cosas necesitarían saber? ¿Qué tienen que aprender nuevo? Entonces, es como muy dinámica la cosa. Y otra cosa bien interesante, por lo menos que a mí me sorprendió gratamente, es que en vez de escribir una tesis, digamos un libro, lo que hacemos es publicar artículos y después al final armamos una tesis con todos esos artículos. Que eso también, por un lado, es muy desafiante, porque desde el principio te pone como a escribir y a mandar cosas a que te la revise gente que no conoces y tiene toda una presión, pero por otro lado también de entrada te está enseñando cosas que si no aprendes casi al final. Pero ¿no tiene un director de tesis que previo a enviar el artículo les haya revisado lo que sí? Sí, sí, nosotros tenemos, en realidad el programa nuestro, tenemos que tener dos directores, son un director principal y un codirector. Y sí, todos los artículos que van a la tesis, digamos, después, están coescritos con el director, digamos. Bien, Prácticamente vos lo escribís y hay como una ida y vuelta de revisión previo a mandarlo a la revista. Sí, sí, sí. bien. Todo un proceso ahí sí, para interesante. mí otra característica que está buena es que es como muy flexible en el sentido de los temas de interés para los temas de investigación. Están muy atados a tus temas de interés y no como por lo que he visto en otros lugares que vos llegás y vos ya tienen una línea de investigación, tienen un área, un proyecto en el cual están trabajando y vos te tenés que adaptar y hacer tu investigación en ese contexto. Y Ujú. acá es como vos llegás con el tema que vos tenés ganas de investigar, que si cuadra dentro de la educación STEAM, el uso de la tecnología y demás, te dan como rienda suelta que vos puedas seguir investigando por ahí. Y para mí eso está bueno porque hace que en el equipo de los que estamos estudiando acá haya una diversidad muy grande de temas. Entonces estamos todos en cosas que son, al principio vos decís, están haciendo cosas completamente distintas a todos, pero al final siempre encontrás puntos en común con otros. Y con respecto a eso de los artículos que hay que escribir, además del supervisor nuestro bueno, y de nosotros que lo escribimos, siempre nos animan a escribir con otras personas. Entonces siempre nos están poniendo en contacto con gente que de repente es experta en tu área o que ya tiene más camino hecho, como para armar equipos para escribir y eso también te ha dado como otro bagaje. Y con respecto a la otra pregunta de si sienten que el IPA les dio una base para enfrentarse a los desafíos del doctorado, Bueno, yo me he sentido en situaciones en las cuales estamos hablando de didáctica, por ejemplo, y siento que tengo un bagaje amplio de lo que son teorías y el hecho de la práctica es lo que siempre destaco de nuestra formación, que cuando la comparamos con los de los demás es muy escasa, la de los otros comparado con la nuestra. Se sorprenden a veces de todo el tiempo que tenemos de práctica. En ese sentido, yo me siento como muy conforme con la formación que tuve en el IPA y que me da un respaldo. De investigación que claramente del IPA no aparece. ajá, Este, Claro. Sí, yo tengo esa misma sensación, ¿no? Como que tenemos un montón de bagaje. De hecho, yo llegué y no me sentía que era el nuevo, me sentía no. que tenía como un montón de conocimiento y de hecho trabajé, escribí cosas con compañeros que me venían a preguntar y yo un poco me daba cosa porque era el nuevo, pero bueno, la formación del IPA en eso nos aportó mucho seguro. Y bueno, lo de la investigación, nada, es una pata que capaz que... eh,
si tuviéramos una formación más de tipo universitario, tendríamos un poquito más de experiencia y podría Claro, ser de utilidad en este podría, contexto. sí. Cecilia, vos estás muy interesada en el tema de la ludificación. Me gustaría que nos contaras qué es esto de la ludificación y qué puede aportar a la enseñanza de la matemática. La ludificación se define como el uso de elementos de los juegos en contextos que no son lúdicos. Es cuando nosotros integramos mecánicas o dinámicas o componentes de los juegos a un contexto que no estamos jugando a nada. Yo siempre pongo un ejemplo que para mí es muy sencillo, es cuando vamos al supermercado y juntamos puntos que después vamos a cambiar por un premio o un regalo, y te dicen los martes hay puntos dobles y la gente en vez de ir el lunes va el martes. Por ahí va la ludificación. Es mucho más que solamente agregar puntos. Hay un montón de teorías psicológicas que respaldan cómo el uso de la ludificación promueve la motivación de los seres humanos, promueve el compromiso con las tareas y ayuda a cambiar los comportamientos. Entonces, mi área de investigación es, bueno, cómo el uso de la ludificación en la clase de matemática nos puede ayudar, primero, a motivar más a los chiquilines a trabajar en clase y a sentirse mejores en la clase, y cómo a través de ella podemos cambiar sus comportamientos por comportamientos que estamos seguros que dan buenos resultados en sus aprendizajes. No hay demasiada investigación que sustente que a través de la ludificación aprenden más. Ajá. Que no hay una conexión directa, no es hago esto y entonces pasa lo otro. Pero sí a mí me ha pasado en un montón de experiencias que he hecho con mis alumnos de que trabajan mucho más, trabajan más en práctico, hacen los deberes, vienen a clase, participan mucho más en clase, entonces, bueno, todas esas componentes también ayudan a que el aprendizaje de la matemática sea mejor. Ujú. Entonces, va por ahí mi investigación. Matías, vos, al igual que Cecilia, estás interesado en la educación STEAM. Me gustaría que nos contaras un poco sobre este enfoque y qué es lo que considerás que tiene para aportar a la enseñanza de la matemática. Pregunta difícil, porque estoy interesado en la educación STEAM, Pero al final pero estamos... soy muy crítico de la educación STEAM. Bueno, igual es interesante entonces esa mirada. Al Sí, yo mismo creo que es tiempo que estás podemos interesado. discutir, podemos discutir toda la entrevista de esto. Bien. La educación STEAM en realidad como concepto no está claramente definido. ¿No? Tiene que ver con... Es como una extensión de la educación STEM, que es esta educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, donde lo que se trata en general es de trabajar con problemas interdisciplinarios, ¿no? Es como traer cuestiones, por ejemplo, de la ingeniería a la clase de matemática o a la clase de otra área para trabajar en conjunto todas esas áreas en particular. En principio, el STEAM lo que le agrega es la A esta que tiene como muchas interpretaciones. O sea, hay gente que lo interpreta literalmente como arte, ¿no? Como la creación artística, y hay unas visiones un poco más amplias, que yo creo que acuerdo un poco más con esas, que tienen que ver con esto de las arts, como las liberal arts, y tiene que ver con cuestiones más vinculadas a las humanidades, y cuestiones como, bueno, Filosófica. ser creativo, incluir cuestiones más, no sé, humanísticas, digamos, en el asunto. A mí la preocupación, o sea, me gusta, me parece interesante, me parece que se pueden hacer cosas muy buenas, pero también me pasa que muchas veces veo que nos quedamos en la superficie, ¿no? Hacemos un poquito de todo o la matemática termina convirtiéndose en una cosa utilitaria. Entonces, bueno, está bien, la matemática en el STEAM sirve porque vamos a construir esto, entonces tenemos que calcular, y termina quedándose en eso. Nosotros, por lo menos yo con algunos colegas que estamos como trabajando más desde el área de la didáctica de la matemática en esto, estamos usando el término STEAM, donde todas las letras son minúsculas y la M es mayúscula, y entonces estamos tratando de generar cosas que tengan el foco en enseñar matemática y que lo otro sea algo que aporte a eso. Entonces, mirado desde ahí, es una herramienta interesante. Por ejemplo, digamos, el centro de las actividades de donde nosotros estamos trabajando con eso tienen que ver con modelación matemática, ¿no? Entonces, sí, tenés un problema del mundo real,
y haces todo el ciclo de la modelización matemática, digamos, bueno, interpretás el problema, elegís, reducís, simplificás, elegís las variables, matematizás, y bueno, después trabajamos con la matemática. En ese proceso hay un montón de otras áreas, hay un montón de física, por ejemplo, un montón de química, dependiendo del problema, hay un montón de conocimiento extramatemático que se mete en el asunto y te permite trabajar matemática profundamente, ¿no? Y no solo como una cuestión instrumental. Entonces, desde ese lugar, la educación STEAM a mí me parece muy interesante, pero teniendo el cuidado de no reducir la matemática a una mera herramienta, digamos. La enseñanza STEAM cuadra bastante bien con la enseñanza a través de proyectos, ¿puede ser? Sí, es una de las metodologías que se usan mucho, sin duda. Sí. Sí, enseñanza a través de proyectos, enseñanza a través de problemas, hay como muchas variaciones de eso que cuadran bien. Por ejemplo, trabajo mucho con modelación matemática y el concepto de STEAM cuadra mucho con la modelación matemática también. Hay como muchas posibilidades de acercarse a esto de lo interdisciplinar. Yo creo que educación interdisciplinar Sí, me parece más interesante como concepto. sí, yo creo que lo que se ha logrado con esto es este trabajo interdisciplinar, enfocarlo en ciertas áreas, como encuadrarlo en, bueno, vamos a trabajar con estas áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Pero en el fondo sigue siendo trabajo interdisciplinar, sí basado siempre en un problema de la vida real o lo más cercano a un problema que realmente sea un desafío para los que están en ese problema, en ese contexto. Cecilia, vos actualmente te encontrás realizando una experiencia o experiencias ludificadas utilizando una nueva plataforma que has desarrollado junto con otro colega. Me gustaría que nos contaras un poco más sobre esta experiencia. Bien, cuando yo empecé mi doctorado, mi idea era, bueno, ¿cómo vamos a ayudar a los estudiantes a que se sientan más motivados? Esa era mi preocupación inicial, la falta de motivación en mis estudiantes. Ahí aparece, dentro de todas las metodologías que estuve investigando, aparece la ludificación, que en su momento era muy reciente, el término aparece en el 2011, entonces como que la investigación empezaba a ser, era muy reciente, estaba todo muy en pañales. Cuando la primera parte de mi doctorado se centra en el diseño, vamos a diseñar un ambiente ludificado que promueva esto de la motivación, qué elementos incorporamos, qué dinámicas incorporamos, y empecé a planificar ese proceso junto con Fabián Vitabar, que es el colega uruguayo con el que trabajo. Y en ese tiempo yo me puse a explorar plataformas que ofrecían la ludificación. Y yo lo que me daba cuenta era que era todo muy estructurado. Vos tenías que hacer solo lo que la plataforma te ofrecía. Y yo tenía un montón de ideas que no las podía gestionar con esas plataformas que existían. Entonces me largué a hacer el primer ciclo de investigación sin usar tecnología propiamente dicha, o sea, sin usar una plataforma, usaba hojas de cálculo de Google y presentaciones de Google también para informarle de los puntos, cómo iban avanzando, en qué liga estaban, qué medallas ganaban, cómo les iba nivel a nivel. Y claro, estaba bárbaro, yo veía buena respuesta aparte de los chiquilines, pero para mí era agotador. Yo estaba jugando el papel de profesora, de investigadora y de diseñadora, y era muy complejo. Y una cosa que ellos reclamaban en las entrevistas era, la profe a veces se demora en darnos los puntos o las medallas. Claro, porque no me daba la vida, básicamente. Me imagino. Y bueno, y leyendo un poco más, sí aparece como que esa es una componente importante de la ludificación, es la inmediatez de la devolución y que la persona puede ver inmediatamente su logro, ¿no? Lo que lo logró alcanzar. Y ahí nos pusimos a pensar con Fabián en desarrollemos una plataforma que nos permita hacer todo lo que yo quiero hacer. Y ahí arrancamos, un verano, nos pusimos con eso. Yo aportaba más la parte teórica y el conocimiento sobre ludificación y la experiencia que tenía, y él un poco más la parte técnica. Y ahí desarrollamos una plataforma que nos permitía hacer todo lo que yo quería y más, porque Fabián también se sumó a la idea de empezar a crear sus ambientes, pero él tenía otras ideas y fuimos incorporando esos elementos. Y bueno, la segunda ronda de investigación mía, el segundo ciclo, ya lo hice con los estudiantes usando la plataforma. Entonces, claro, yo desde el celular
Entonces les decía, hoy vamos a lograr tickets, porque en esa experiencia eran tickets, los preguntaban tickets amarillos, si hicieron los deberes para hoy. Y claro, para mí era muy sencillo pasar, ¿lo hiciste sí o no? Y le daba el punto y automáticamente el chiquilín en su celular tenía cuántos puntos iba y automáticamente se recalculaba en qué liga estaba y cómo les estaba yendo. Y entonces, claro, me dio un montón de libertad esa plataforma y para ellos también porque la podían consultar en cualquier momento desde su casa, compartirla con las familias, tiene toda una estética mucho más linda que lo que yo podía lograr con las hojas de cálculo, y era como mucho más seguro para ellos de que, bueno, después que yo había ingresado el punto ya estaba, no se podía cambiar más nada, que son todas cosas que están estudiadas que son importantes en ese proceso. Y ahí también sumamos algunos colegas de matemática que, sabiendo de esta experiencia, yo también quiero probar. Y entonces lo que nos pasa ahora es que tenemos algunos colegas que siguen enganchados y que nos siguen pidiendo, aunque la plataforma no está libre, porque, claro, es mucho el trabajo técnico que hay que hacer y recae sobre nosotros, pero que a veces, no sé, te mandan un mensaje, estoy pensando en tal idea, pero no sé cómo hacerla en el Ludix, que es como se llama la plataforma, y entonces nosotros se lo vamos agregando, vamos viendo cómo lo mejoramos. La idea mía a futuro sería que fuese una plataforma abierta, que tuviese información sí teórica y un componente que ayudara al docente que quiere usar la ludificación en su clase para ver cómo armar un ambiente ludificado, porque no es sencillo, no es solo agregar puntos y ya está, hay que tener un montón de consideraciones psicológicas en cuenta y de diseño. Y ta, mi idea es esa, que de hecho ahora mi doctorado va rumbeando para ese lado, de empezar a ver cómo ayudo al profesor de matemática o de la asignatura que sea, que quiera usar la ludificación, cómo lo ayudo a que pueda diseñar sus propios ambientes ludificados. Y bueno, si pueden usar la plataforma, mejor porque ya te digo, te da como mucha libertad al momento de diseñar. Y a los chiquilines les gusta eso de poder ver enseguida su tablero y le cambian el avatar y demás. Cosas que con otras herramientas yo siento que estás como mucho más estructurado. Matías, también estás interesado en la impresión 3D. ¿Cómo se conecta la educación STEAM, si es que se conecta, con la impresión 3D? ¿O qué encontrás vos en la impresión 3D como aporte a la enseñanza de la matemática? Sí, estoy de hecho estamos en mi casa, no es mi casa, es mi oficina, pero bueno. Bien, cuando llegué, todo arranca cuando llegamos, ¿no? Sí. Cuando llegué, mi interés era las tecnologías emergentes, ¿no? Yo quería ver cómo, cuando aparecía una cosa nueva, cómo los profesores hacían uso de eso para enseñar matemáticas. Pensando, por ejemplo, yo trabajé en Plan Ceibal hace unos años y me pasaba que muchos profes a veces usaban las cosas porque había que usarlas, ¿no? Están acá, las trajeron, Plan Ceibal me las dio y no tengo muy claro qué hacer con esto. Entonces yo tenía como esa necesidad y llegué acá y entre todas las ofertas de tecnologías que había, estaba la impresión 3D, yo ya tenía una impresora 3D en mi casa en Uruguay y había hecho algunas experiencias con mis estudiantes como para probar alguna cosa. Y bueno, me entusiasmó y me enganché con eso. Y en principio, ¿cómo se conecta con la educación? Bueno, se conecta de muchas formas, pero en principio yo lo que estoy trabajando yo estoy trabajando en la formación de profesores acá y estoy dando unos cursos que son optativos en la carrera de profesorado, que es una cosa muy interesante de ellos, que tienen como un menú de cosas extra para elegir y para probar los estudiantes de profesorado. Estoy dando unos cursos de impresión 3D en la escuela, se llaman, que es como el uso didáctico de la impresión 3D. Y en principio tenemos como dos vertientes. En la investigación y en los dos cursos estos que tenemos hay como dos caminos que se abren en el uso para la educación matemática de la impresión 3D. Uno que tiene que ver con el diseño de materiales, ¿no? Es el diseño de materiales manipulativos que de repente no se pueden comprar o son muy caros o no existen. Se me ocurre a mí algo que, no sé, quiero enseñar. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con un compañero, estamos con la idea de cómo generar materiales para estudiantes no videntes. Entonces, bueno, queremos enseñarle funciones a estos chicos que no pueden ver los gráficos. Y nosotros
estamos súper acostumbrados a que el gráfico es como la principal vía de entrada al concepto de función. Entonces, bueno, ¿cómo podemos diseñar materiales para eso? Y bueno, y mis estudiantes acá están haciendo cosas divinas con, no sé, para enseñar fracciones. Eso es una cosa que les encanta. Bueno, diseñamos materiales nuevos e interesantes, innovadores para enseñar fracciones. Entonces, eso para mí genera un montón de creatividad en el futuro profesor que se enfrenta a, bueno, tengo que salir a ver qué hay. A ver, otra cosa que hacemos es, durante el curso leemos una o dos investigaciones que hablan de cómo aprenden fracciones los estudiantes. Y eso le aporta mucho al conocimiento del profesor y además algunas de las cosas que salen son interesantes también para los estudiantes y para el aprendizaje de las fracciones o de las funciones para estudiantes no videntes, o ahora estoy mirando atrás de la cámara unos fractales y un cono para mostrar las cónicas, por ejemplo, o las secciones cónicas. Bueno, se pueden generar muchas cosas. Esa es una de las vertientes que estamos explorando. Y la otra tiene que ver con usar la impresión 3D en la clase con los estudiantes. Y ahí hay un montón de cuestiones de modelado, ¿no? De la modelación matemática, del diseño de, por ejemplo, hay una actividad que yo hice con mis estudiantes de secundaria que tenía que ver con las secciones cónicas y Oscar Niemeyer, el arquitecto brasileño, que hace unas obras divinas que tienen un montón de geometría metidas adentro. Entonces, generábamos en GeoGebra reproducciones que no eran, digamos, no reproducciones, como representaciones de las obras de Niemeyer usando secciones cónicas. Y las imprimíamos y hacíamos todo el proceso de modelación matemática a través de ese proceso que tiene que ver con la educación STEM, ¿no? Tiene ingeniería, tiene arte, tiene mucha matemática. Entonces, bueno, como esos dos caminos son los dos caminos que estamos explorando. Bueno, la Comisión Internacional de Instrucción Matemática, ICMI, está dedicada al desarrollo de la educación matemática en todos los niveles. Una de las principales responsabilidades del ICMI es la planificación del Congreso Internacional de Educación Matemática, ICME, que se celebra cada 4 años. Ustedes han participado del ICME 15, que se desarrolló en julio de este año en Australia. Ha llegado el rumor, no sé si se puede hacer público o no. En todo caso, si no se puede hacer público, eliminaremos esta parte de la grabación, de que fueron convocados para formar parte del comité organizador local del próximo ICME, que se va a desarrollar en Praga, República Checa, en 2028. Bueno, es cierto el rumor. ¿Cómo es que los convocan para formar? ¿Cómo es que los convocan Bueno, para formar parte de la organización? ¿Tienen claro en qué va a consistir la participación de ustedes? el Congreso, el ICME 16 es en Praga 2028 y se va a organizar en conjunto, o sea, digamos, la sede central va a estar en Praga, todo el evento va a suceder en Praga, pero se está organizando en conjunto con los países de Europa Central, digamos. Ahí hay como un acuerdo, la gente de la organización de Praga se había postulado para el ICME 15, habían quedado segundos, entonces habían quedado muy entusiasmados y como para conseguir apoyos también, salieron a buscar a los países vecinos y en ese proceso, el representante de Austria en ese comité de organización del Congreso es nuestro supervisor. Y bueno, y por intermedio de eso, bueno, quedamos como comprometidos a participar del comité local, que bueno, que no tenemos todavía muy claro qué va a implicar. Yo he estado en un par de reuniones y estamos en las cadenas de mails masivas de, bueno, tenemos que empezar con esto, con lo otro. En principio vamos a organizar, yo no sé si vos sabés, No. vamos a organizar un evento satélite el mes anterior. Bien. Pero bueno, estamos como en eso y sin duda que vamos a ir a Praga y a colaborar de la organización, pero en la previa estamos ahí como metidos cerca de la cocina, digamos. Ahí va. A nivel profesional, ¿qué cosas sienten que perdieron al irse de Uruguay y qué cosas sienten que ganaron por estar viviendo en Austria? Empezamos Arranco yo con esas preguntas difíciles. ¿Qué siento que perdí? Bueno,
estando acá, pierdo la docencia directa en el aula. Yo no estoy dando clases en este momento en el aula y eso es algo que siento que pierdo y que extraño. Eh, y bueno, es el contacto más cercano así con los colegas y con lo que está, si bien estoy al tanto de lo que pasa en Uruguay todo el tiempo, porque estoy en los grupos y leo y las redes y demás, uno pierde un poco como ese sentir más cotidiano de lo que está pasando en Uruguay, más en este momento con la reforma y demás. Por otro lado, siento que gané en experiencias, en cosas que en Uruguay capaz que no hubiese tenido nunca, como me pasa esto de trabajar en proyectos con otras universidades de distintos países y entender cómo se gesta un proyecto desde la nada, consiguiendo los socios que van a participar, cómo se escribe el proyecto, a dónde se apunta. Eh, en ese aspecto siento que aprendí mucho de trabajar con colegas de distintos países, con distintas realidades. Nosotros trabajamos con gente, con colegas que de repente incluso sus realidades son muy distintas a las de Austria. Entonces, claro, como que no es solamente lo que pasa acá en Austria, sino que también veo lo que le pasa de repente a los españoles o lo que le pasa, no sé, a los de República Checa, cómo son sus formaciones, cómo son sus clases, cómo se da su contexto educativo. En eso siento que gané un montón. Esto de estar en contacto con investigadores todo el tiempo, porque además los que trabajamos en los proyectos, además de ser docente, la mayoría también son investigadores, y lograr entender que hay un mundo de la investigación y que hay gente que se dedica a investigar, que su trabajo principal es la investigación, que eso de repente en Uruguay, como docente de secundaria, yo no lo veía tan claro de que podía ser posible. En ese sentido yo siento que gané. Pero me falta como eso, de que me alejo un poco del aula y se extraña. Bien. No sé, vos, No, sí, ¿qué te pasa a vos? no sé, yo sigo dando clase en el aula, si bien no al mismo nivel, no estoy dando clase en secundaria y es algo que me gusta mucho y lo extraño. Digamos, sigo en contacto con con los futuros profesores. Bueno, en Uruguay ahora estoy de licencia, pero estaba con lo de la facultad dando clases de matemática, que es algo que me gusta mucho. Eh, yo siento que perdí, por ejemplo, que es una cosa estoy muy crítico, y es una cosa del sistema uruguayo, ¿no? Yo me vine para acá y pedí licencia y en secundaria me dijeron no. Y tuve que renunciar y estoy como, ¿no? Yo siento que estoy haciendo mucho esfuerzo de mover mi vida acá y venir a invertir mi tiempo en formarme. Y siento que cuando vaya a Uruguay voy a estar como en el mismo lugar donde estaba cuando me fui. ¿No? Eso del no reconocimiento creo que a mí De la formación. de la formación a mí me pesa mucho. Me pesó mucho en la decisión de venirme y me pesa mucho a la hora de pensar en volver. Sin duda lo que cuenta Ceci de- como gran ganancia del contacto, de la experiencia, esto de salir a buscar financiación para un proyecto, para investigar con gente de otros lados, conocer otra gente, viajar. No sé, yo he estado en muchísimos lugares. Sí. El acceso a los congresos, por ejemplo, ¿no? En Uruguay tenemos el Congreso Uruguayo, está bien, que somos siempre los mismos, entonces tenemos como un mundillo ahí medio reducido donde nos conocemos todos. Y hay algunos El Congreso Uruguayo, que es el CUREM, que es el que organiza la CUREM. Sociedad de Educación Matemática Uruguaya. Bien. Sí. Ese congreso, gracias por la aclaración. Eh, hay unos congresos internacionales bien interesantes en Latinoamérica, pero que nos quedan lejos generalmente, ¿no? Y nos cuestan plata. Y nos cuestan mucha plata ir, y generalmente la plata, como no tenemos esta estructura de universidad, de cargos de investigación, sale de nuestros bolsillos. Entonces, es difícil. Yo estando en Latinoamérica he ido a algún congreso en Argentina, cuando el CIBEM se hizo en Uruguay estuve en el CIBEM, pero no sé, veo la Relme, ¿no? Y me dan ganas de ir, pero me queda a 10.000 kilómetros y a $2.000 de distancia, digamos. Acá, De hecho, fuimos ahora en Sydney, como dijiste bueno, vos. fuimos a Sydney, que no es tan cerca, pero la universidad nos pagó la ida a Sydney. Y los congresos europeos, que son todos los años, vamos y nos quedan cerca y la universidad nos lo paga. Y no sé, y hay congresos, hay muchos congresos, hay congresos. Yo participo desde que llegué, estoy yendo siempre al congreso de tecnología y educación matemática que organiza la Sociedad Europea de Educación Matemática. Y nada, y hay un montón de opciones y de cosas y de gente. Vas a cualquier lado y vas a cualquier universidad y hay
10 estudiantes de doctorado haciendo educación matemática, y conoce gente, y bueno, y pasamos una semana ahora en España, hay una escuela de verano de la Sociedad de Educación Matemática para estudiantes de doctorado, y éramos 84 estudiantes de doctorado durante una semana, ahí trabajando en grupitos de 10 con un investigador con mucha experiencia, ese tipo de experiencias que no sabíamos que existían, ¿no? Yo creo que eso nos da mucho, como una visión más amplia de lo que pasa. Y nada, y perder, bueno, extrañar las cosas de siempre, ¿no? Acá no existe la espontaneidad, no existe, vamos a tomar mate, vamos a comer un asado, ¿no? Entonces, bueno, un poco se extraña No, eso. y siempre está la barrera del idioma también que hace que no termines de integrarte completamente a la sociedad, entonces siempre sos como de visitante, estás jugando siempre, que no es lo mismo, obviamente. Pero sí, eso de los congresos es verdad que hemos tenido la oportunidad de ir a muchos más congresos, no sé, en estos 2 últimos años, que en toda la vida nuestra, desde que empezamos a trabajar o meternos en el ámbito académico. Y nada, eso, el viajar. Bueno, vos también, hemos estado en lugares que jamás nos hubiésemos imaginado de repente que íbamos a ir por la plata, por lo lejos, y por todo decís, no, ahí no. Y hemos terminado. Eso está buenísimo. Me gustaría que describieran a grandes rasgos un día promedio en sus vidas en Austria. Arranco yo, que arranco más temprano. Bueno, generalmente nosotros vivimos en el mismo edificio con Matías, vivimos en unos edificios que son subvencionados por la universidad, entonces están muy cerca de la universidad, estamos a ¿Es 5 o 10 minutos. parte, Cecilia, de un campus que tiene la universidad o no? ¿Son aparte? En realidad está el campus de la universidad, esos edificios están un poco más alejados, pero es Como a 2 cuadras del campo. exacto. Sí. Y todo lo que pasa alrededor de la universidad. No sé, casi todas las viviendas que hay cercanas es de gente que trabaja o estudia en la universidad. Bueno, nosotros vivimos muy cerca, así que yo vengo caminando todos los días o en bici a la universidad, a eso de las 9. Lo primero que hago es aprenderme el mate. Y nada, después me pongo a trabajar, ya sea en los proyectos que trabajo o a veces en mi doctorado, dependiendo a veces de la inspiración que uno tiene, de las urgencias que uno tiene de entregar algo, o de enviar, o de terminar una tarea que es un proyecto, o lo que sea. A veces ese trabajo es más solitario, pero muchas veces es con algún otro colega bueno, que compartimos proyectos y entonces tenemos que armar, no sé, mañana, por ejemplo, tenemos unas entrevistas, y entonces hoy estuvimos trabajando en eso, en armar las entrevistas y demás. Después vamos a almorzar, que almorzamos acá en la universidad también, que tiene una cantina, un comedor muy lindo y con un montón de opciones. Después me quedo hasta las 3, 4 de la tarde, o bueno, a veces me voy antes, o a veces también me voy mucho más tarde. Y ahí ya empiezo ya mi vida más personal, de ir al gimnasio, salir y demás, las cosas cotidianas, pero es todo muy tranquilo, y va todo con otro ritmo distinto a la locura uruguaya, que a veces yo me doy cuenta que lo necesito, y a veces también me doy cuenta, con Matías nos pasa que estamos enroscados, pero porque nosotros mismos nos sale ser así. Porque comparamos a los demás colegas y decimos, che, ellos no están tan estresados, y nosotros andamos como locos. Y claro, después de la 1, 2 de la tarde de acá, empieza la vida allá en Uruguay, entonces también las reuniones son tarde, cuando tenemos alguna reunión con Uruguay, para nosotros es en la nochecita, el juntarte con tus amigos o con tu familia por videollamada es en la noche. Por ese lado, por ahí va la vida cotidiana. Sí. Sí, nosotros, el campus, digamos, y sus alrededores, que es donde vivimos nosotros, están lejos del centro de la ciudad, ¿no? Nosotros estamos en una ciudad relativamente, es la tercera ciudad en tamaño de Austria, pero es una ciudad relativamente chica, 200.000 personas. Linz. Linz. Y nosotros estamos como a las afueras. Son, no sé, una media hora del centro en transporte público, Sí, digamos. más o menos. Está muy bien el transporte público. Entonces, es todo eso, como mucha paz, lo que decía Ceci. Yo no soy de levantarme tan temprano, pero soy de trabajar hasta muy tarde. Entonces, nada, el día arranca, los días que tengo que dar clase,
Sí, arrancan a las 8 y poquito, porque las clases arrancan temprano, hay que hacer un montón de cosas, pero si no es ir a la oficina, estudiar, preparar actividades para los proyectos, o, bueno, no sé, la diaria del trabajo, pero siempre es a un ritmo muy distinto al nuestro, ¿no? Yo tengo que dar clase. Yo doy clase 2 veces por semana. Ahora este semestre, ponele que doy clase de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde. 2 veces por semana. O sea, uno dice dar clase y se imagina el ritmo de las Sí. 50 horas de clase de Uruguay y no tiene nada que ver. Y nada, y después, eso, yo almorzar, se termina la jornada, capaz que la mía se termina más tipo 5 o 6. Y bueno, después la jornada de Uruguay, ¿no? Esto de que estamos trabajando en la UTEC también, entonces nuestras clases de la UTEC son tarde, O y los hay sábados o de los mañana y sábados, o tarde. los sábados, o hay como, no está tan estructurado, digamos, salvo por eso, reuniones, cosas, viajamos mucho, ¿no? Estos proyectos donde participamos generalmente implican que cada 3 4 meses hay una reunión del proyecto en alguno de los países donde, entonces, bueno, hay que ir, nada, Sí, y es todo mucho más, como tiene otro ritmo, mucho más tranquilo. Por ejemplo, no sé, mañana tenemos clase del doctorado, de un seminario del doctorado, tenemos que asistir a clases, que es de 2 menos cuarto a 5. Para mí ya se me fue el día. Es como que mañana tengo clase. Y es como algo importante del día, cuando en realidad en otro momento de mi vida eso era algo más. Y antes hacía un montón de cosas y después de tarde iba a hacer otro montón de cosas. Ujú. Eh, es eso, como mucho más tranquilo y tal. Y lo de los viajes que bueno, que te sacan un montón de días de estar acá, porque siempre es el día que te vas, el día que volvés, al día siguiente estás cansado, eso. Pero es como más flexible también el trabajo, ¿no? Si bien tenemos horarios de trabajo, no es que hay alguien que tengas que marcar entrada y salida, manejas mucho más tus tiempos, porque a veces hay reuniones en otros horarios, o cuando estás de viaje por estas reuniones de proyecto, estás todo el día trabajando y es parte de lo que te toca hacer, pero tal, es eso, como más tranqui, Y estamos siempre en la búsqueda de uruguayos o siempre. latinoamericanos cerca, ¿no? Para ver si enganchamos a alguien que esté como en la misma onda que nosotros. Hay un uruguayo más. Bueno, hay varios uruguayos en nuestro edificio. Sí, en nuestro edificio hay varios. Bueno, yo vivo con mi esposa, o sea que ya somos 3 uruguayos y tenemos un uruguayo más en el edificio. Entonces hay como una mini movida uruguaya en la vuelta. Sí, alguna argentina también que hemos tratado de incorporar, Ujú. pero sí. Después, en el grupo nuestro de estudio y de trabajo, ahora no tenemos más que nosotros. Después hay de todas las nacionalidades que se te ocurran. Filipinos, coreanos, Indonesia, indoneses, turcos. turcos. Ahora hay una chica de Kosovo, por ejemplo. Entonces, conocés gente, pila de lugares distintos, que eso está bueno también. A mí me re gusta esa parte. La última pregunta. eh, ¿Qué planes tienen para el futuro? ¿Tienen como objetivo volver a Uruguay o se imaginan instalándose definitivamente en Austria? Se corta, ese momento de cortar. Bueno, yo no me veo viviendo en Austria. Nada, lo que te decía, la barrera del idioma, el frío, el invierno es largo, oscuro, frío. eh, no me termino de sentir nunca parte de la sociedad, entonces me cuesta mucho establecer lazos reales con otras personas austríacas. De repente con los otros que están en la misma situación que yo es más fácil porque estamos todos como solos y en la misma, pero no me proyecto acá en Austria. De hecho yo me vuelvo, todavía no termino el doctorado, me queda un poco más, espero que no sea mucho, pero me queda, y en diciembre me vuelvo para Uruguay, porque estaba pues extraño, porque se me hace pesado estar acá, eh, y bueno, nada, ese es mi plan, es volver a Uruguay, pero no perder el contacto con la universidad de acá, ni con los otros colegas de otras universidades que he hecho. Entonces, no sé, de repente tener a futuro la oportunidad de venir, estar un tiempo acá, un tiempo allá. Eso hay que ver también cómo cuadra con las oportunidades de trabajo que tenga estando en Uruguay. No es una posibilidad estar en Uruguay y trabajar para acá.
Entonces, también dejo mi trabajo acá para volverme, pero sí, en el momento no me veo en Austria. De repente, más adelante, en otro país que uno de repente se pueda sentir un poco más cómodo, capaz que sí, que me muevo. A su vez, yo vine hace unos años, estuve un año acá, me fui con no vuelvo más. Estuve un tiempo en Uruguay, después Matías me convenció de venir de febrero a agosto. Este agosto fue del año pasado, se extendió a octubre, se extendió a diciembre, se extendió un año entero más. Entonces, ahora ya tengo pasaje comprado para volverme, cosa de que no me puedan convencer. Pero está, sí, no sé. Hoy te digo que yo no me proyecto acá en Austria y me proyecto más estando en Uruguay, manteniendo contacto con otros países. Bueno, yo lo tengo mucho menos claro. En principio, yo quisiera, siempre me vine pensando en venir a estudiar, terminar y volverme a Uruguay digamos, con el acumulado de lo que haya conseguido acá, digamos, ¿no? Con la experiencia, con cosas nuevas. Pero también, por otro lado, me cuesta ver en Uruguay qué voy a hacer cuando vuelva, ¿no? Porque la realidad es que le agarré mucho gusto a la investigación. Me encanta dar clases, o sea, que quisiera tener un mix de las dos cosas, pero lo veo difícil, ¿no? Converso con otros colegas que están como en esa situación también, ¿no? De, bueno, yo llegué hasta acá, hice un doctorado, y ahora, ¿dónde me muevo? Yo estoy trabajando en la UTEC, pero tampoco estoy trabajando en el área de didáctica de la matemática, estoy trabajando en tecnología educativa, que si bien está muy conectado con lo que yo hago, no es mi área principal de interés. O sea, sí es, pero si pudiera ser en relación con la enseñanza de la matemática, sería ideal. Y no veo un espacio claro en Uruguay para reinsertarme, digamos. Entonces, en principio, tengo proyectado quedarme el año que me queda de doctorado acá. Y mi jefe, mi supervisor, está como intentando convencerme de que prolongue mi estadía después del doctorado, pero bueno, eso también tiene que ver, en mi caso, tiene que ver con cosas familiares también, y bueno, son decisiones en conjunto, así que veremos. Así que estoy en eso, estoy como, me gustaría, me encantaría volver a Uruguay y que tengamos un espacio para hacer lo que estoy haciendo acá, los que realmente queremos hacerlo, tener un espacio para hacerlo en Uruguay sería lo ideal. Yo, eso. Sí, sí, es difícil imaginar, por ejemplo, yo que lo tengo mucho más cercano, imaginarme el año que viene volver a las 50 horas de clase y poder investigar en mis ratitos libres y cuando se pueda un domingo robándole tiempo a la familia. Cuando hoy, por ejemplo, me pasé todo el día leyendo de una teoría que me dijeron, che, lee esto que te puede servir, y me pasé todo el día leyendo sobre eso. Entonces, sí, es complicado eso, ver qué lugar podemos encontrar en Uruguay bueno, volcar también la experiencia que llevamos de acá, porque dando clases, vos podés aportarle a tus colegas contándoles, o podés de repente aportarle a los chiquilines por resultado de la experiencia que tuvimos, pero no es seguir desarrollando esto que me llevo y volcándolo en un lugar donde realmente impacte de repente. Bueno, habrá que trabajar para generar esos espacios, entonces. Sí, Sería importante, me parece. sin duda. Bueno, Cecilia, Matías, muchísimas gracias por su tiempo. Fue muy interesante. Gracias por la generosidad en contar lo que han estado viviendo, compartirlo. Así que muchas gracias. No, Muchas gracias a vos. eso, gracias a vos. Sí.